Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, hoy el dictador ruso Putin ha jugado una carta escondida. Por un lado, ordenó un mínimo repliegue de tropas en la frontera con Ucrania y dijo, sigamos dándole espacio a la diplomacia. Bajó un poquito la tensión militar, pero luego mostró una carta escondida. En la Duma, en el Parlamento ruso, el partido de Putin pidió que el este de Ucrania, la región conocida como Donbass, la parte oriental de Ucrania, cercana a la frontera con Rusia, se convirtiera en dos repúblicas independientes de Ucrania, dos repúblicas separatistas de Ucrania, sometidas, por supuesto, al poder imperial de Putin. Esto es entonces, de momento, lo que quiere Putin. Sigo amenazando con invadir, pero pido que, si ustedes prefieren evitar la invasión, me permitan gobernar todo el este de Ucrania, el Donbass, con dos repúblicas separadas. Rusia inicia el proceso de reconocimiento del Donbass rebelde. El Parlamento ruso presenta a Putin una solicitud de reconocimiento de las dos autoproclamadas repúblicas en Donbass. La propuesta del partido del presidente ruso Vladimir Putin, Rusia Unida, ha provocado el rechazo de la Unión Europea. Su representante para política exterior, Josep Borrell, en este tuit se opone al reconocimiento de las zonas no controladas por el gobierno de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk como entidades independientes. Al tiempo entonces que el dictador ruso pide gobernar con dos repúblicas secesionistas desmembradas de Ucrania, la parte oriental de Ucrania, una petición que Kiev ni Occidente pueden complacerle, Putin estratégicamente en una maniobra de propaganda para simular que ya no quiere invadir, pero puede ser solo una simulación o una impostura, hace que algunos tanques se replieguen un poquito. Y esta es la imagen de los tanques rusos. Vamos a ver ahora cómo van abandonando la frontera de Ucrania. El Kremlin asegura que se trata de un repliegue que ya estaba programado y que seguirá con maniobras en otros lugares de Rusia, aunque mantienen su apuesta por el diálogo. Podría ser un gesto de distensión después de varias semanas de alerta máxima entre Rusia y Occidente por una posible invasión de Ucrania. Es por supuesto un gesto positivo. Ojalá se retiraran todos los tanques de la frontera con Ucrania. Pero la orden es solo parcial, unos pocos tanques de unas pocas unidades. Tampoco es que los tanques ya están de regreso a Rusia, a Moscú quiero decir. De tal manera que puede ser solo una maniobra de propaganda de Putin para despistar. Los tanques rusos comienzan a regresar a sus cuarteles. Según el Ministerio de Defensa, han concluido parte de sus maniobras a las puertas de Ucrania, que mantienen en vilo occidente. Unidades de los distritos sur y oeste han completado sus tareas y retornan, según lo previsto, a sus estaciones de origen, anuncia este portavoz del ejército. El grueso del despliegue se mantiene, al menos hasta el 20 de febrero, cuando en teoría finalizan los entrenamientos, hoy con nueva demostración de fuerza de la Armada rusa en el Mar Negro. ¿Significa esto que Putin ya no va a invadir? No, sería muy torpe saltar a esa conclusión tan atropellada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no sabemos si Putin va a invadir o no. Sabemos que quiere gobernar Ucrania, invadiéndola o no invadiéndola. Esto sí lo sabemos, quiere gobernar Ucrania. Pero de momento juega la carta de dos repúblicas separatistas en el Donbass. Al mismo tiempo, y de nuevo para despistar, porque en esto los rusos tienen bastante malicia, el maléfico canciller ruso Lavrov dice, bueno, las maniobras militares han concluido en la frontera, así que quizá podemos empezar a volver a Moscú. El ministro de Exteriores afirma que esta retirada estaba programada y no se debe a la histeria de Occidente. Sergei Lavrov reitera que Rusia apuesta por el diálogo para resolver su preocupación por el avance de la OTAN en Europa. Con todo, Moscú advierte, responderá si hay algún ataque contra los rebeldes prorrusos que controlan el este de Ucrania. A muchos les han dado la nacionalidad rusa en los últimos años. Ahora el Parlamento pide a Putin dar un paso más y reconocer su independencia de Ucrania. El Kremlin, de momento, defiende los acuerdos de Minsk, que implican más autonomía para esa zona en conflicto sin romper del todo con Kiev.
Entonces, lo que ha ocurrido hoy, por un lado, el Congreso ruso pidiendo que el Donbass se convierta en 2 repúblicas independientes de Ucrania prorrusas, y Putin retrocediendo algunos tanques, y Lavrov diciendo han concluido las maniobras, mantiene al mundo occidental en vilo. Pero los analistas más sofisticados, como Thomas Friedman en el New York Times, han dicho hoy que son señales positivas de que Biden improbablemente le estaría ganando la guerra diplomática a Putin, puesto que le ha demostrado que el costo económico de una invasión rusa a Ucrania sería muy oneroso para el autócrata. Rusia anuncia que varias de sus unidades militares han comenzado a retirarse a sus cuarteles, todas previamente ubicadas cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso alega que las unidades concluyeron sus ejercicios en la zona. Al finalizar las medidas de entrenamiento de combate, las tropas, siguiendo la costumbre, realizarán marchas de forma combinada hacia los puntos de despliegue permanente. Las unidades de las circunscripciones militares oeste y sur, que cumplieron sus misiones, ya empezaron a montar en trenes y camiones y hoy se dirigirán a sus guarniciones. En Moscú hoy Putin se reunió con el canciller alemán Scholz. Scholz no es todavía Angela Merkel, ¿no? Se está estrenando en el cargo. Él preside una coalición de 3 partidos. Es un hombre de izquierda democrática. Pero parece ser que Biden y el Reino Unido y el propio Macron han convencido a Scholz de ponerse firme con Putin y decirle entonces lo que le habría dicho hoy en Moscú. Si tú entras a Ucrania, incluso si no llegas a Kiev, si te quedas en el Donbass, pero si penetras en Ucrania, nosotros en Alemania no te vamos a comprar más gas natural. No más, ni petróleo, no más. Ya veremos dónde encontramos nuestro gas y nuestro petróleo, pero a ti no te lo vamos a comprar. Y esto para Putin sería una razón poderosa para repensar o recalcular los costos de la invasión. Rusia quiere seguir trabajando con los países occidentales para desescalar la crisis en Ucrania. Así lo afirmó el martes el presidente ruso Vladimir Putin tras una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. Estamos dispuestos a seguir trabajando juntos, estamos dispuestos a seguir el camino de la negociación, pero todas las cuestiones, como se ha dicho antes, deben ser consideradas en su conjunto. El mandatario ruso criticó el rechazo de los países occidentales a sus principales exigencias, como el fin de la política expansionista de la OTAN, y señaló que no renunciaba a estas demandas. Habría que preguntarse entonces, si Putin invade Ucrania y los alemanes dejan de comprarle gas natural, le cierran el grifo del gasoducto Nord Stream 2 que corre por debajo del Báltico y que ya no pasa por Ucrania, ¿quién pierde más, los alemanes o los rusos? Pierden más los rusos. El 60% de las exportaciones rusas son gas y petróleo a Europa. Si Putin deja de vender ese gas y ese petróleo a Europa, ¿a quién se lo va a vender? En cambio, Alemania puede prescindir del gas ruso y conseguirlo de otros proveedores, Estados Unidos, Qatar, Japón y otros. Y esa red ya está alineada. Alemania puede entonces comprar gas natural de otros proveedores, quizá un poquito más caro, pero Rusia, ¿a quién le va a vender el gas que le vende a Alemania? Claro, Putin tiene 631 billones de dólares en reservas, pero no le conviene diezmarlas. Así las cosas, Putin está repensando el costo económico. A él no le va a importar el costo humano, cuántos ucranianos mueren, cuántos rusos mueren, no. A él lo que le importa es preservar el poder. Pero si el costo económico es brutal, su poder se debilita internamente en Rusia y podría perderlo eventualmente. Tensión, pero sin cerrar puertas al diálogo en la visita de Olaf Scholz a Moscú para buscar una salida pacífica a la crisis ucraniana. El canciller alemán se ha reunido en el Kremlin con el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha hecho muchos reproches a Occidente, aunque asegura que no quiere la guerra. ¿La queremos o no? Por supuesto que no.
Precisamente por eso presentamos propuestas para un proceso de negociaciones. Putin afirma que Occidente no ha respondido positivamente a sus exigencias de garantías de seguridad y ha acusado a la OTAN de querer reforzar la suya a costa de otros países. Aquí en casa, en Washington, el presidente Biden, que estaría ganando este pulso diplomático, insistió en que los Estados Unidos están preparados en caso de una invasión en Ucrania. Por supuesto, Estados Unidos no va a ir a combatir en Ucrania, no va a enfrentar a los rusos en ese territorio, pero la preparación consiste en golpear durísimamente en el bolsillo a Putin. Today I'd like to provide an update on the crisis involving Russia and Ukraine. From the beginning of this crisis, I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens. Yesterday, the Russian government publicly proposed to continue the diplomacy. I agree. We should give the diplomacy every chance to succeed. And I believe there are real ways to address our respective security concerns. Biden dijo, y me encantó que dijera esto, yo lo critico a menudo, pero en este punto lo apoyo, que defender la libertad, defender la democracia en cualquier parte del mundo son valores que el estadounidense promedio desea abrazar y que estos valores, estas defensas tienen por supuesto un costo, pero un costo que uno está dispuesto a sufragar, puesto que se trata de principios fundamentales. To be clear, if Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. But the American people understand that defending democracy and liberty is never without cost. This is a cause that unites Republicans and Democrats. And I want to thank the leaders and members of Congress of both parties who've forcefully spoken out in defense of our most basic, most bipartisan, most American principles. I will not pretend this will be painless. There could be impact on our energy prices. So we are taking active steps to alleviate the pressure on our own energy markets and offset raising prices. Biden dijo también que su objetivo primordial, el propósito final de su plan, es evitar la guerra, evitar la pérdida masiva de vidas humanas, sobre todo en el lado ucraniano. Morirían por lo menos 30, 40, 50 mil civiles y entre 10 y 20 mil soldados ucranianos, ¿no? Y dijo que Washington sabe que Putin dio la orden de retirarse un poquito de ciertas aisladas unidades militares en la frontera, pero que esto no se ha podido verificar todavía. We'll continue our diplomatic efforts in close consultation with our allies and our partners. As long as there is hope of diplomatic resolution that prevents the use of force and avoids incredible human suffering that would follow, we will pursue it. The Russian defense minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. El presidente Biden insiste en que Putin está en una posición de invadir en cualquier momento y que la amenaza de aquella invasión continúa latente, en pie. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. That's why I've asked several times that all Americans in Ukraine leave now before it's too late to leave safely. El presidente Biden hizo hoy también algo atrevido, sorprendente, que quizá ha irritado al autócrata Putin, y es que se dirigió al pueblo ruso directamente y les dijo: estoy seguro de que ustedes no quieren la guerra con sus hermanos ucranianos, que como ustedes son eslavos, ¿no? Y comparten una cultura, una religión, una historia en común. To the citizens of Russia, you are not our enemy. And I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine, a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.
77 years ago, our people fought and sacrificed side by side to end the worst war in history. World War II was a war of necessity. But if Russia attacks Ukraine, it would be a war of choice or a war without cause or reason. I say these things not to provoke, but to speak the truth, because the truth matters. Accountability matters. El presidente dijo también que si Putin ordena invadir Ucrania, el costo humano, la pérdida de vidas será inmenso, pero el costo estratégico a la economía rusa, a las finanzas rusas, a las exportaciones rusas de gas y de petróleo también será tremendo. If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. If Russia attacks Ukraine, it'll be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction. Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. Hoy Thomas Friedman en el New York Times decía algo muy interesante y decía, quizá Putin tiene más miedo de que Ucrania de que Ucrania se integre a la Unión Europea que a la OTAN, que son cosas distintas. ¿No? Putin dice que quiere impedir que Ucrania se integre a la OTAN, que es una alianza militar. Pero Friedman considera que quizá a Putin le da más miedo que Ucrania se convierta en un socio de la Unión Europea, en un país europeo. No miembro de la OTAN, pero miembro de Europa. Y como un país europeo, promotor de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Al lado mismo de Moscú. Entonces, aparentemente esto podría estar también disgustando o irritando al dictador ruso, que habría subestimado la unidad de Europa y de Estados Unidos frente a él, la habría subestimado. Da la impresión de que esta pulsión autoritaria de Putin ha encontrado una resistencia robusta. Da la impresión de que en Europa han dicho no podemos permitirle a Putin lo que tontamente, imprudentemente le permitimos a Hitler cuando comenzó con la anexión de Austria a conquistar Europa. The United States and our allies and partners will respond decisively. The West is united and galvanized. Today, our NATO allies and the alliance is as unified and determined as it has ever been. And the source of our unbreakable strength continues to be the power, resilience, and universal appeal of our shared democratic values. Because this is about more than just Russia and Ukraine. It's about standing for what we believe in, for the future we want for our world, for liberty, the right of countless countries to choose their own destiny. Por último, el presidente Biden le dijo a Putin en este mensaje que el mundo no está dispuesto a tolerar que las costumbres bárbaras de antaño, invadir países, modificar fronteras con el uso de la fuerza bruta, derramando sangre, que esas costumbres bárbaras pervivan en Occidente, en el mundo, en Europa, en el corazón de Europa. Biden dice, no lo vamos a permitir. And the right of people to determine their own futures, or the principle that a country can't change its neighbors' borders by force. That's our vision. And toward that end, I'm confident that vision, that freedom will prevail. Una pausa. Al volver, tanto Maduro como Cabello, número 1 y número 2 de la dictadura venezolana, lanzan un sorprendente ataque contra el expresidente argentino Macri. Ya regresamos. Como ustedes seguramente recordarán, bienvenidos de vuelta al programa, el expresidente de Honduras, Hernández,
que fue presidente desde el año 2014, hasta este año 2022, o sea, 8 años consecutivos, 2 mandatos, José Orlando Hernández, y su hermano Tony estaban sospechados de recibir cuantiosos sobornos de los narcotraficantes mexicanos que usaban a Honduras como parte de la ruta para introducir drogas aquí a los Estados Unidos. El hermano del expresidente hondureño, Tony Hernández, está preso en Nueva York con cadena perpetua por haber trabajado a favor de los narcotraficantes. Y la justicia aquí en Estados Unidos estaba esperando a que el expresidente Juan Orlando Hernández dejara el poder para pedir inmediatamente su extradición. Esto es lo que ha ocurrido. Ahora están en el poder en Tegucigalpa los enemigos políticos del expresidente Hernández. La izquierda chavista del infame pintoresco Mel Zelaya y su esposa, la no menos pintoresca Xiomara Castro. Naturalmente, a las pocas semanas de que la señora Castro juramentara como presidenta de Honduras, la policía irrumpe en la casa del expresidente Juan Orlando Hernández, y lo captura. Hay un pedido de extradición por parte de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una montaña de pruebas de que el expresidente hondureño y su hermano, el hermano ya está preso, recibían dineros turbios de los narcos para permitir que pasaran por Honduras los vuelos cargados de cocaína y otras drogas rumbo a Estados Unidos. De todos modos, uno se sorprende de que Hernández se haya entregado así tan mansamente. Él tenía que saber que sus enemigos políticos hondureños y que la justicia de Estados Unidos estaba esperando este momento y se ha entregado. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se entregó a la policía el martes, luego de que un juez ordenara su captura tras una solicitud de extradición de Estados Unidos, que lo acusa de vínculos con el narcotráfico. Hernández salió de su vivienda y fue esposado de pies y manos. Luego sería trasladado a una unidad policial para ser presentado posteriormente ante un juez. Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras 8 años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico. Da la impresión de que estos son malos tontos, ¿no? Porque hay malos inteligentes. Si fuera un malo inteligente no entrega nunca el poder. Incluso un malo tonto como Daniel Ortega en Nicaragua ha comprendido ya que no le conviene entregar nunca el poder. Lo entregó el año 90 a la señora Chamorro y luego pasó años muy desgraciados, ¿no? Quiero decir, si este presidente hondureño que ha dejado el poder, Juan Orlando Hernández, sabía que había colaborado con los narcos, que había recibido millonarios sobornos, que Estados Unidos quería meterlo preso, no debió entregar el poder. Lo entrega a sus enemigos caníbales de la izquierda hondureña, que sueñan con verlo preso el resto de su vida. Ahora lo van a traer aquí con toda probabilidad y me sorprendería mucho que lo encontraran inocente, ¿no? La justicia estadounidense solicitó el lunes la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. La información se conoce poco después de que la Cancillería de Honduras informó que remitió a la Corte Suprema comunicación oficial de la Embajada de los Estados Unidos, solicitando formalmente el arresto provisional de un político hondureño no mencionado con el propósito de extradición a Estados Unidos. De acuerdo con las mismas fuentes, Hernández se encuentra en territorio hondureño. La noche del lunes, en su residencia en la colonia San Ignacio de la capital Tegucigalpa, se observaba un fuerte dispositivo de seguridad. Se ha entregado como un manso conejito este Hernández y me temo que va a pasar el resto de sus días en un calabozo, ¿no? Bueno, es un triunfo para la izquierda chavista hondureña, ¿no? Pero los malos, sean de derecha o sean de izquierda, los dictadores, sean de derecha o sean de izquierda, pues tienen que ser castigados, ¿no? Un dictador que todavía no ha sido castigado, una lástima, es Maduro. El elefantiásico Maduro, que usa su tribuna inmoderada
para disparar artillería de grueso calibre contra el expresidente argentino Macri. Maduro acusa a Macri de algo bastante inverosímil, de que Macri quería invadir con tropas militares argentinas a Venezuela. Salió un artículo de un periodista investigador argentino, neoliberal de derecha de Mauricio Macri, mandó a preparar tropas especiales del ejército argentino para invadir Venezuela. Dice el artículo que el general que dirigió estos entrenamientos y era el encargado de invadir Venezuela es un general en situación de actividad aún en el ejército de Argentina. Hasta donde yo sé, y si mis fuentes son confiables, eso no es verdad. Es una patraña gigantesca. Es una infamia más, una calumnia vil, vertida por la boca espumosa del dictador Maduro, ¿no? No le podemos creer nada. Macri estaba demasiado enredado en su propio berenjenal, en su propio laberinto, como para soñar con invadir Venezuela, ¿no? Ningún país de América Latina quería invadir Venezuela. En algún momento quizá Trump lo pensó, ¿no? Pero ni México, ni Colombia, mucho menos Argentina, que está tan lejos, ¿no? Esto no es verdad, pero por supuesto Maduro lo hace para agitar siempre el fantasma del enemigo exterior, ¿no? Me parece creíble una denuncia como esta, porque la derecha continental, empezando por Macri, bueno, se fueron al extremo de romper todas las reglas de juego de la convivencia política, diplomática entre nuestros pueblos. Se fueron al extremo de desconocer el derecho internacional y la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y se fueron al extremo de pensar que podían hacer una guerra contra Venezuela y que Venezuela se iba a quedar cruzado de brazos. No es verdad, es pura demagogia pueblerina, ¿no? Lo que hicieron los presidentes democráticos de la región en aquel momento, y Macri era uno de ellos, fue aislar diplomáticamente a Venezuela, a la Venezuela de Maduro, y reconocer a quien era entonces presidente legítimo, el señor Guaidó, ¿no? Lástima que ese esfuerzo no llegó a buen puerto, pero ya podíamos sospechar que solo con aislamiento diplomático Maduro no caería, y esto ha sido lo que ha ocurrido. No había ningún país de América, de Canadá a la Patagonia, que quisiera entonces enviar soldados a combatir en territorio venezolano por el valor sagrado de la libertad. No había un solo presidente de la región que deseara eso. De tal manera que, claro, encontraron un botecito o dos en las costas de Venezuela con un par de Marines retirados, ¿no? Pero esa no era la invasión argentina de Macri, que denuncia en este tono grandilocuente el bobalicón, pide investigación, ¿no? Investigación. Ojalá, digo yo desde acá, desde el Palacio Presidencial, señor embajador, señores embajadores, ministro, canciller, ojalá en Argentina alguien se atreva a levantar la voz para que se haga una investigación objetiva sobre esta denuncia que se ha hecho de la preparación del ejército argentino para invadir Venezuela desde el territorio colombiano. Es algo muy grave. Ojalá alguien en Argentina se atreva a levantar la voz para que se sepa la verdad, para que se vea la verdad. Este cretino casposo de Maduro se pone a hablar de invasión, ¿no? Ningún soldado de América quería invadir Venezuela. Pero ya que vamos a hablar de invasiones en tiempos recientes, en la historia contemporánea de América, las invasiones que han ocurrido no son de argentinos en Venezuela, no. Son de venezolanos en Argentina, señor Maduro, de venezolanos en Chile, de venezolanos en Perú, en Ecuador, en Colombia son casi 2 millones, de venezolanos en Estados Unidos, en México, de venezolanos en España, en Canadá. Esas son las invasiones que han ocurrido.
No las invasiones fantasmagóricas que usted denuncia de Macri y el ejército argentino. Mentira. Han ocurrido invasiones de millones de civiles hambrientos, a veces descalzos, de venezolanos, que han recorrido centenares de kilómetros buscando libertad, buscando comida 3 veces al día. Estas son las invasiones que han ocurrido. Y de aquellas invasiones, usted que tiene las manos manchadas de sangre, usted es el responsable. Y luego sale Cabello tan disminuido, haciendo el triste papel de vasallo de Maduro, de lacayo de Maduro. También escupiendo baba, veneno contra Macri y diciendo Macri nos quería invadir. Mentira, Macri nunca quiso invadir Venezuela, pero los venezolanos sí que han invadido, y Dios los cuide, a la Argentina democrática. Quiere denunciar los hechos que se están ventilando desde Argentina, donde dan cuenta de la preparación de una invasión contra el territorio venezolano. Una invasión contra el territorio venezolano en una operación militar preparada por el alto mando militar de Argentina. Son un par de gordos idiotas que ven cómo les crece el vientre al mismo tiempo que les crece el cinismo y la desvergüenza. Ya que vamos a hablar de invasiones, no solo hablemos de las invasiones de millones de venezolanos en todo el mundo que huyen de una dictadura cruel. Hablemos también de la invasión de millares de desalmados espías cubanos en Venezuela. Venezuela es un país invadido por esos espías cubanos que son todos agentes enemigos de la libertad. De esa invasión tiene que hablar usted, señor Cabello, que es una invasión que usted consiente, que usted permite en territorio venezolano una red de miles de espías, miles de origen foráneo, cubanos, sembrados ahí, metidos en Venezuela, conspirando contra la libertad. Nos causa muchísima, no tristeza, no tristeza, porque sabemos de qué está hecho el señor Macri y sus relaciones, sus vínculos, pero nos causa mucha tristeza que esto se sepa por estas vías, por una investigación periodística. No hemos escuchado hasta ahora ningún pronunciamiento del actual gobierno argentino, pero desde aquí de Venezuela nosotros exigimos que eso quede claro. El Partido Socialista Unido de Venezuela exige que quede totalmente claro qué era lo que iba a intentar en territorio venezolano el ejército argentino, el gobierno argentino. Una pausa. Al volver, ¿cómo se preparan las familias ucranianas, incluso los menores de edad, para la guerra? Como los ucranianos no le creen nada al dictador ruso Putin, algunos veteranos ucranianos militares que viven en varios países de Europa, como Polonia, se preparan para la guerra, se enlistan en el ejército de Ucrania. Ukrainian army veteran Dmytro Dovzhenko has been living in Poland with his wife and 2 children since 2019. He runs a business there that handles anything from hairdressing to food. But the situation back home is never far from his mind. If there's a war, a battle, I'm going back to my military unit. According to the army law, I have 24 hours for that, and I only need 24 hours. Within 24 hours, I'm back in the military. Admirable. Y no está solo, son muchos. Dovzhenko runs a foundation of Ukrainian veterans across the European Union. He says he is one of an estimated 700 soldiers in Poland who would be ready to return home and take up arms. Dovzhenko and fellow veterans Serhiy Sklarienko believe that, as there are 10,000 Ukrainian veterans across the EU, the number of those ready to re-enlist is much higher, likely closer to 7,000. I will tell my boss, sorry boss, I'm going back home to defend my country.
You can see for yourself what's happening. The same goes for my colleagues here and in other countries. They will also go back to their military units and say they are ready. Patriotas, con espíritu risueño, pero patriotas, héroes, anónimos, discretos, pero héroes. Las familias ucranianas, muchachos, adolescentes, señoras, amas de casa, se preparan para la guerra y aprenden a disparar. Мы с сыном пришли. Хочется, конечно, быть в курсе всего, а он, чтобы это все умел. Я згодна би стріляти. Якщо буде якийсь, то я буду захищати свій дім, своє місто, своїх дітей. Я піду на це, бо я вже, ви знаєте, мабуть... Entre tanto, en la región oriental de Ucrania, la más cercana a la frontera con Rusia, el Donbass, muchas familias marchan del todo, se van a otros países, temen la guerra y se ponen a buen recaudo. I'm escorting my Ukrainian family, my 4 and expecting child and wife on the plane. We live in eastern Ukraine and we're not going to let Putin decide the fate of our family. We're going to decide our own fates. Kalırdık ama işte sosyal medyayı izlediğimiz zaman gerildik. Ama halkla sohbet ettiğimiz zaman o gerginliği onlarda görmedik. Dışarı çıktığımız zaman rahattık. I was checking to make sure the airport was open because otherwise I would have had to go by train or road to Poland. So I was keeping options open in case it did shut. Así como ellos, que temen la guerra y que se marchan a países seguros, pacíficos, democráticos de Europa, Vadim nos cuenta que decidió irse cuando vio que el opositor ruso Navalny fue detenido y encarcelado, después de que lo envenenaran y salvara milagrosamente la vida en Alemania. Cuando el opositor ruso Alexei Navalny regresó a Rusia y fue detenido en enero del pasado año, Vadim perdió todas las esperanzas de un cambio y empezó a planear irse de su país. Se queja de que debía pagar altos impuestos para financiar el ejército y desconfía de las vacunas contra el coronavirus. Lo dice con argumentos negacionistas de la pandemia, mencionando supuestas secuelas graves. Entiéndase que Vadim no es ucraniano, es ruso, pero como ruso no quiere contribuir con sus impuestos a la maquinaria bélica enfebrecida de Putin y por eso quería vivir en Ámsterdam. Junto con su esposa y sus 2 hijos de 13 y 3 años salieron de Taganrog a Ámsterdam. Aterrizaron en Ciudad de México en diciembre y luego volaron a Tijuana. Desde allí trataron 5 veces de entrar a Estados Unidos en coche, pero no lo lograron. Nos gastamos aproximadamente $6,000 para llegar hasta aquí. Lamentablemente, después de un tiempo nos quedamos sin dinero. No pudimos quedarnos en el hotel y llegamos aquí. Como él y su familia, hay miles de rusos que llegan a México, a Tijuana, y desde allí tratan de entrar sin papeles ilegalmente aquí a los Estados Unidos. Vadim es uno de los 9,000 rusos detectados por la patrulla fronteriza estadounidense al intentar cruzar a su territorio desde México el año pasado, en su mayoría por Tijuana. Un nuevo flujo que se disparó a partir de septiembre, así lo han observado las autoridades locales. Una migración más sofisticada, ¿no? Porque ellos llegan vía aérea, llegan como turistas, hacen escala seguramente en la Ciudad de México y luego llegan a la ciudad de Tijuana. Tienen recursos, lo que sabemos, para comprar, rentar un buen hotel, inclusive comprar vehículo. Entonces, esos miles de rusos, aparentemente muchos de ellos con dinero, que llegan a México, a Tijuana, y que sueñan con entrar a Estados Unidos y vivir en este país, alquilan o hasta compran autos más o menos, digamos, de lujo, de alta gama o de gama intermedia, y con esos autos tratan de cruzar el control fronterizo. Muchas veces lo consiguen, a veces hay también episodios de violencia.
Con esos autos de gama media pasan por el cruce vehicular regular hasta la casilla de control fronteriza, donde ya se encuentran en suelo estadounidense y tienen derecho a pedir asilo. A mediados de diciembre, 24 ciudadanos rusos trataron de entrar a la fuerza en 3 vehículos y fueron interceptados con disparos por los agentes. A partir de ese incidente, la patrulla fronteriza colocó sus controles justo en la línea que separa ambos países para impedir que los migrantes rusos alcancen a pisar su territorio. Una pausa y al volver, a pesar de la tensión con Rusia, el presidente Biden cuenta una historia en tono humorístico y por fin una le sale bien y la gente se muere de la risa con él. Tenía entonces una vena humorística escondida. Bueno, a pesar de que hay una tensión terrible con Rusia y con Putin y su expansionismo imperial, el presidente Biden hoy encontró un momento para contar una genial historia humorística. I called one night. A woman said to me, obviously not of the same persuasion as I was politically, called me and said, "There's a dead dog on my lawn." And I said, "Yes, ma'am." I said, "Have you called the county?" He said, "Yes, they're not here." And I said, "Well, I'll get him in the morning." She said, "I want it removed now. I pay your salary." So I went over. I picked it up. She said, "I want it out of my front yard." I put it on her doorstep. Teníamos a un comediante en Biden, ¿quién lo hubiera sospechado? Ayer, de la mano de su esposa Jill, deseaba San Valentín en lugar de responder preguntas quemantes, urticantes. En España, el líder de la oposición de derechas, Pablo Casado, del Partido Popular, ha salido fortalecido de las recientes elecciones regionales en Castilla y León, en las que su partido obtuvo la primera votación, seguido muy de cerca del Partido Socialista que está en el gobierno. Pero Casado no da señales de querer pactar con el partido que está a su derecha, o sea, con Vox. Quiere gobernar, pero solo, sin Vox, y da la impresión de que solo no tiene, o no todavía, la mayoría para gobernar. Y por tanto, como siempre hemos hecho, quien quiera pactar con nosotros tendrá que aceptarlos y respetarlos. Mirad, la política sin principios solo puede llevar a un final incierto. España afronta grandes problemas que no se solucionan con grandes palabras, sino con un proyecto claro, asentado en principios firmes y confirmado cada día con una acción coherente. Tenemos enfrente a un gobernante y a un partido que paga las consecuencias de la renuncia a su propia identidad, porque los españoles no conciben premiar a quien hace tiempo que está desnudo de principios. Promete el señor Casado un gobierno fuerte. Alfonso Fernández Mañueco acaba de pedir aquí un gobierno fuerte, estable y en solitario, con pilares firmes, sin trajes prestados y sin la espada de Damocles continua. Y Alfonso, para ello, tiene todo nuestro apoyo para llevarlo adelante con nuestros principios siempre presentes. Para nosotros la igualdad no es negociable, ni la cohesión territorial, ni la integridad autonómica, ni la integración en Europa. Recordarán ustedes que en un accidente el actor Alec Baldwin mató de un disparo, de un balazo, a la directora de fotografía de una película, Rust, en Nuevo México, Halyna Hutchins. Hoy el abogado de la familia Hutchins, del esposo Matthew y del hijo Andros, el abogado Parnish, Brian Parnish, dijo que están pidiendo una cuantiosa compensación económica al actor Baldwin y a los productores de esa película por el desgraciado accidente. Lawsuit, as you can see, names Alec Baldwin and others who were responsible for the safety on the set and whose reckless behavior and cost-cutting
led to the senseless and tragic death of Helena Hutchins. There are regulations and guidelines in place today that should prevent something like this from happening, but they need to be enforced. And had they been followed, this never would have happened. This is so rare that somebody would be shot on a scene when they're lensing it. There's no supposed to be live ammunition. It never should have happened. Le va a costar esto a Baldwin un ojo de la cara. También ha tenido que pagar mucho dinero el desgraciado príncipe británico Andrew, segundo hijo de la reina Isabel II, acusado por la señora Virginia Giuffre de haberla violado 3 veces cuando ella era menor de edad, cuando tenía menos de 18 años. Los abogados del príncipe Andrés han llegado a un acuerdo con los abogados de la señora Giuffre. Se han comprometido a pagarle a ella 7.5 millones de libras esterlinas, que son casi 9 millones de euros. Supongo que la señora estará satisfecha con el acuerdo. El príncipe Andrés de Reino Unido ha llegado a un acuerdo con la mujer que le acusó en Estados Unidos de haber abusado de ella cuando aún era menor de edad. En una carta dirigida al juez, los abogados de Virginia Giuffre comunican que el príncipe Andrés hará una donación sustancial de la que se desconoce la cantidad a la organización de Giuffre en favor de las víctimas de abusos. El calvario para el príncipe Andrés llegaba cuando la demandante lo identificaba como uno de los hombres que se aprovechó de ella tras la intermediación del magnate Jeffrey Epstein, que se quitó la vida en prisión tras ser detenido en 2019. ¿Quería que se hiciera justicia o quería dinero? Queda la duda. Ya regresamos. Bueno, no siempre se puede ganar, a veces se gana, a veces se pierde, ¿no? En los tiempos de la pandemia, 2020, el programa se veía en muchos países, pero ahora ya no se ve en tantos países. Ya no se ve en Perú, nos dieron de baja, ya no se ve en Ecuador, nos dieron de baja, ya no se ve en Colombia. Pero todavía se ve en algunos otros, ¿no? En Costa Rica se ve, Multimedios Canal 8. En Panamá se ve, en RPC. En Argentina todavía, los fines de semana, sábados y domingos, Net TV. Y por supuesto aquí, en Estados Unidos y en Puerto Rico, Mega, que es el ancla, el portaaviones, el buque insignia del programa Bailey, que comenzó en 2006 y aquí está de pie todavía. Gracias, seguiremos conspirando mañana.